Avanzan las investigaciones en torno a los bienes y los vínculos que tenía Pedro Montenegro, y esta investigación está en manos de las autoridades policiales de Santa Cruz. Especialmente nos acompaña Johnny Aguilera, el coronel director de la FELCE. Muy buenos días, bienvenido a la revista. ¿Qué ha aportado la declaración del excomandante general de la policía ayer? En principio hay que entender que cualquier actividad que está realizando la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico está vinculada a la actividad, yo diría fundamentalmente relacionada a la ley 963, antes ley 1008. Y en el caso puntual, el excomandante de la policía ha hablado acerca de la filtración de un video. Hay que destacar, sin embargo, dos actividades o dos connotaciones que tiene esa filtración. Primero, cualquier actividad de inteligencia es una actividad clandestina que tiene como base precisamente la generación de información que luego de ser procesada se difunde y genera un nuevo tratamiento. Pero no se lo dicen ni siquiera al comandante general de la policía. Él aseguraba no tener conocimiento de este informe de contacto que tenía la FELCENE, el director de la FELCENE nacional. Bueno, esa es una característica típica, no se entregan los resultados sino hasta concluir la investigación. Esto quiere decir que se cumple un ciclo, cuando ya se tiene la carga probatoria suficiente, se eleva este informe al fiscal y se realizan las operaciones. Con quien el coronel Rómulo Delgado estaba hablando era con el director nacional de la FELCENE, Maximiliano Dávila, precisamente. Él sí sabía de lo que estaba hablando. Bueno, efectivamente, porque sabemos de la existencia hoy día de un informe de contacto que permite aseverar actividades previas a esta grabación, actividades previas a esta conversación que han motivado en todo caso una actividad no solamente preventiva, sino también represiva de determinados hechos, que tienen no solamente el sustento en esta filtración de la grabación, sino una serie de connotaciones que se hubieran fundado en relaciones previas que indudablemente generaron una investigación. ¿Y se ha comprobado algo de lo que decía este informe de contacto inicialmente? Bueno, insisto, esa es una actividad que está siendo investigada por otra entidad de la policía boliviana. En el caso puntual de la competencia que a mí me atañe, son apoyo técnico a esta investigación, primero, y segundo, investigaciones que están dentro de la esfera de los delitos comunes. ¿Quiénes son los nuevos detenidos, los nuevos investigados? Estos últimos días se han realizado más allanamientos, más investigaciones. Es cierto, en principio lo que estamos haciendo nosotros es perseguir a las personas que han tenido una relación delictiva con el señor Montenegro, alias Pedro Hoffman. En el caso puntual, estamos hablando del oficial de registro civil, cuya oficina fue allanada ayer por el Ministerio Público en Chané, donde no encontramos este sujeto, pero sí podemos establecer la identidad de la persona. Asimismo, hemos detenido al operador, hemos invitado al operador del CEGIP a acompañarnos, y él nos dice que han habido, yo diría que lo que ha afectado a este sujeto es una renovación de una cédula que, de acuerdo a su expresión, ya se habría franqueado el año 2010. Son estas las actividades que nos permiten puntualizar, en principio, que el señor Pedro Hoffman, que sabemos se llama Pedro Montenegro, ha utilizado esta doble identidad con la intención de eludir su participación o su búsqueda ante la justicia. Hay otros nombres, sin embargo, que están surgiendo públicamente en redes sociales, fotografías que muestran a un juez, fotografías que muestran también a otras personas que de alguna manera habrían estado vinculadas a Pedro Montenegro. ¿A ellos se los está convocando? Bueno, hay que entender que el derecho penal exige una serie de connotaciones para considerar una conducta delictiva. Primero, una modificación del mundo externo que esté sancionada por la norma. Y ahí tenemos que referirnos a lo que la teoría del delito denomina tipicidad. La tipicidad es la descripción de un hecho, que tiene básicamente dos funciones. Una función garantista, porque no cualquier conducta por sí misma es delictiva, y una función motivadora, que sanciona a esa conducta que está descrita como delictiva. Usted me pregunta si las personas que aparecen en la fotografía son investigadas por el solo hecho de estar apareciendo en una fotografía. No es así. Tiene que existir, además de esta fotografía, que es un elemento indiciario, es decir, indicador de una relación, si existe como conducta anterior o posterior de esta fotografía un hecho que merezca una actividad. Pero eso se lo descubre investigando. O sea, indudablemente. Inicialmente, todos los que aparezcan cerca de Pedro Montenegro serán investigados. Que continúa o no la investigación ya dependerá de ese primer contacto. Correcto. Y desde luego que lo que tenemos que hacer es evitar que estas personas que están siendo sometidas, vamos a llamar una pesquisa, sean violentadas en sus derechos. ¿Qué pasa con los que estuvieron cerca del coronel Gonzalo Medina? Porque ahora incluso se está investigando, se está denunciando públicamente una transacción que hubo con el ahora candidato presidencial Carlos Mesa. ¿Él será convocado a declarar? ¿Medina deberá ampliar su declaración en torno a esta transacción? Bien, en el caso del señor Mesa,
él está investigado en un otro proceso vinculado a la empresa Odebrecht, Ajá. ¿no es cierto?, que está siendo liderado por el fiscal departamental de La Paz, el doctor Alave, que ya ha enviado una comisión precisamente para hacer estos cuestionamientos. ¿Cuál es el origen del dinero y cuál es el destino? Entonces, esa investigación tiene una línea independiente vinculada a ese delito. Pero por la compra-venta de este departamento que pagó Gonzalo Medina, ¿se abrirá otra investigación aquí en Santa Cruz, tal vez? Como le decía, esa investigación ya tiene una competencia liderada por el... No es por el caso Montenegro, será por el caso de Brecht, entonces, que se ha investigado. Que es que efectivamente ya han venido a tomar las declaraciones y a partir de eso se está siguiendo una tercera línea independiente. Usted me decía antes de comenzar la entrevista que existen muchas aristas y es evidente, una de ellas es aquella. Bien, ¿cuáles son los siguientes pasos? 25 bienes, dice, que se han incautado de Pedro Montenegro. ¿Continúan ustedes descubriendo estas propiedades o personas, tal vez, que tenían bajo su nombre estos bienes que en realidad pertenecen a Pedro Montenegro? Bien, lo esencial en este tipo de conductas es que los bienes procedentes de delitos, como el narcotráfico, trata de personas, corrupción, etcétera, tienen como intención introducirse al mercado legal normal, es decir, al mercado legal financiero. Esto quiere decir que se generan actividades que pretenden dar a este dinero ilícito una actividad que sirva como pantalla. Y ahí, indudablemente, tenemos ya por lo menos dos empresas que deben ser sometidas a investigación. Una empresa constructora, que corresponde al señor Higa, y una empresa de venta de ropa, Profile, que está registrada a nombre del señor Pedro Montenegro. Estas y otras actividades indudablemente merecen una investigación, porque no se trata solamente de prestar una identidad para legitimar o para blanquear ese dinero. Es una actividad que el solo hecho de colocar el nombre de una persona a una propiedad que viene del origen ilícito ya convierte esa conducta en delito. Ahora, estos dos negocios, aunque sean de propiedad de Pedro Montenegro, no guardan relación en cuanto a la cantidad económica que generan con todos los bienes que hemos ido encontrando y viendo en los medios de comunicación. Quinta valuada en $1 millón, una mansión en Las Palmas, vehículos de lujo. Es cierto, y una de las líneas que permite a una persona sospechar acerca de lo que usted ha dicho, esta inequidad entre los ingresos y egresos, es precisamente el tren de vida, caracterizado por gastos suntuosos que no pueden ser justificados. Y usted decía bien, Gabriela, para eso aparecen los prestanombres o palos blancos o las empresas ficticias, que en ningún caso generan ningún tipo de ingresos como para justificar ese tren de vida. ¿Qué pasa con la familia? ¿Se la ha investigado? ¿Están libres todos? ¿Hay algún nexo que podrían ver ahí? Bueno, efectivamente, cuando una persona convive con otra y ésta no sabe de la actividad delictiva que realiza su cónyuge, su conviviente, no tendría por qué ser sometida a investigación. Entiendo que en el caso puntual la Fuerza de Lucha contra el Narcotráfico ha citado en principio en calidad de testigos a las parejas de algunos de los involucrados. Esta investigación, a partir de esta declaración, permitirá establecer el conocimiento o no de las actividades de con quien convivían. ¿Y dónde está Pedro Montenegro? Bueno, seguimos realizando búsquedas y es importante que establezcamos que las actividades de operación se han centrado fundamentalmente en la generación de círculos concéntricos que en principio pretenden, como lo dice la teoría, aglutinar un esfuerzo en el lugar donde existe la sospecha. Ahora hay que comprender que obviamente cuando una persona está siendo buscada, en principio recurre a amigos, a familiares, se van disgregando esos temas hasta conseguir, yo diría, áreas que no tienen el control de la fuerza del orden, es decir, una persecución. Esto ha provocado el cierre de fronteras, la actividad también investigativa en áreas de provincia, etcétera, que van a continuar, porque eso es lo que estamos haciendo. Hemos realizado un sinnúmero de actividades destinadas a establecer la existencia de esta persona, o vamos a llamar el paradero, en diversos domicilios. Alejémonos un poco de Pedro Montenegro y concentrémonos un poco más en el coronel Gonzalo Medina. De él, ¿qué se está investigando exactamente? Bueno, en cuanto a las actividades que él realizaba, están focalizadas en un viaje que habría realizado al extranjero, lo que usted ha llamado un reporte de contacto, ¿no es cierto? Y evidentemente yo entiendo que las actividades que están siendo perseguidas por el Ministerio Público están vinculadas a una ley especial. Pero se han comprobado vínculos ilícitos del exdirector de la FELCE con Pedro Montenegro o con algún otro delincuente. Insisto, nosotros no estamos en la competencia de ese delito. Lo que nosotros investigamos son delitos comunes. Si hubiera alguna actividad dentro de la esfera del delito común que hubiera sido ejercida por él o por otra persona, va a competir a la FELCC hacer esa investigación.
¿Investigarán a quien puso en el cargo a Gonzalo Medina y lo ratificó en 3 ocasiones o no? No creo que eso sea penalmente relevante. Las conductas son inherentes a cada una de las personas. Y cuando digo esto, tendríamos que tener una bola de cristal para saber qué persona va a cometer tal hecho o cuál no. Entonces, creo que ahí no existe, desde mi perspectiva, ninguna responsabilidad imputable a quien hubiera designado en el cargo a él. ¿Él sigue en celdas de la FELC? ¿Será trasladado a Palmasola, celdas de la FELQN, como en su momento se especuló? Ha habido una orden judicial que, en mérito al respeto a la vida, ha dispuesto que su detención preventiva sea cumplida en la FELC. Él y el señor Moreira se encuentran precisamente allá y lo hacen en un área destinada precisamente a resguardar su integridad, primero, y luego mantenerlo aislado. ¿Cuáles son los fines de la detención preventiva? Primero, son instrumentales, quiere decir que es un instrumento para garantizar que estos individuos, o ellos o cualquiera, no obstaculicen el resto de la investigación ¿Se y puedan asistir al juicio. privilegios? De ninguna índole. Bueno, primero, que estar encerrado ya no es un privilegio. Perfecto. Muchísimas gracias, coronel, por este informe. De esta manera avanzan las investigaciones en torno a Pedro Montenegro y al coronel Gonzalo.